Hola, hoy vamos a hablar sobre la meiosis. La meiosis fue descubierta en 1875 por el biólogo alemán Oskar Herting mientras él estudiaba los huevos. Bueno, la meiosis en general es un proceso de división celular por el que a partir de una célula madre diploide se obtienen 4 células hijas haploides. Asimismo, se producen 2 divisiones celulares, conocidas como la meiosis 1 y la meiosis 2. Eso se detallarán más adelante. Recordemos que las únicas células que sufren el proceso meiótico son los gametos masculinos y femeninos, como se observa en la imagen. Antes de comenzar con las fases de la meiosis, el material genético de la célula sufre un proceso de replicación que es duplicación del ADN, es decir, sintetiza una copia idéntica, con la que pasa a tener 2 cromátidas hermanas que son copias entre sí. Fases de la meiosis. La meiosis se divide en 2, meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1. Ocurren procesos que generan variabilidad genética a través de recombinación y asociación independiente de los cromosomas homólogos. Este se divide en 4, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Profase 1. La envoltura nuclear se conserva hasta el final de la fase, que es cuando se desintegra. Desaparece el nucleolo y se forma el huso. Dado su duración y complejidad, se subdivide en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Partes de un cromosoma. En las partes de un cromosoma se distinguen 6 partes importantes, que es la cromátida, telómeros, brazo corto, centrómero, brazo largo y la construcción secundaria. Los cromosomas homólogos son genes que informan para los mismos caracteres, uno es paterno y el otro es materno. Las células haploides. En las células haploides es aquella que contiene un solo juego de cromosomas o la mitad del número normal de cromosomas en células diploides. Las células haploides, en el espermatozoide se encuentran 23 cromosomas, en la cual ahí mismo se encuentran las células haploides, y es en el mismo caso del óvulo. En el leptoteno, los cromosomas comienzan a condensarse, pero mantienen sus telómeros unidos a la membrana nuclear. A lo largo de los cromosomas van apareciendo unos pequeños engrosamientos denominados cigoteno. En esta etapa, los cromosomas homólogos se aparean punto por punto en toda su longitud. Este apareamiento puede comenzar bien por el centro o por los extremos y continuar a todo lo largo. Cuando los homólogos se aparean, cada gen queda yuxtapuesto con su homólogo. Paquiteno. Una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, formando estructuras que se denominan bivalentes, se produce el fenómeno de recombinación genética. Esto es el intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos de cada pareja. Como podemos ver, en el punto de recombinación se produce un entrecruzamiento en forma de X. A este proceso se le denomina quiasma. Diploteno. Los bivalentes inician su separación, aunque se mantienen unidos por los puntos donde tuvo lugar el sobrecruzamiento, es decir, las quiasmas. En cada par de cromosomas homólogos pueden persistir uno o varios quiasmas. Diacinesis. Las cromátidas aparecen muy condensadas preparándose para la metafase. La separación entre bivalentes persiste y permanecen los quiasmas. Al final de la profase, la envoltura nuclear ha desaparecido totalmente y ya se ha formado el huso acromático. Metafase 1. Los bivalentes se disponen sobre el ecuador del huso, pero lo hacen de tal forma que los 2 cinetócoros que tiene cada homólogo se orientan hacia el mismo polo, que es el opuesto hacia el que se orientan los 2 cinetócoros del otro homólogo. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula, como resultado de la acción del huso acromático. La fuerza de la atracción entre los cromatídeas aparecidas desaparece. Los centrómeros paterno y materno se distribuyen al azar a los 2 polos del huso acromático.
Telofase 1. La célula se separa, formando dos células. Sin embargo, todavía los cromosomas son diploides, 2N, y constituyen en dos cromatinas unidas. Muchas células que tienen meiosis rápidas no descondensan sus cromosomas al final de la telofase 1. Meiosis 2. Después de una breve interfase, durante la cual no ocurre la replicación del ADN, se inicia la meiosis 2. Esta se divide en 4. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Los centriolos se duplican. Esto sucede por la separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan de dos centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el uso acromático se... Metafase 2. Los cromosomas se disponen en el centro de la célula, unida al uso por su centrómetro, y con cada una de las cromátidas dirigida a polos opuestos. La célula, así formando una estructura. Anafase 2. Los centrómeros se separan y las cromátidas hermanas son arrastradas hacia polos opuestos, arrastradas por las fibras del uso. Telofase 2. Se vuelven a formar los núcleos alrededor de los cromosomas situados en los polos. Asimismo, desaparece el uso cromático y los cromosomas se recondensan, con la cual habrá formado las células haploides. Contribuye a la variación genética. Se realiza en células sexuales o reproductoras. Célula madre se divide 2 veces. Las cromatidas buscan su homólogo en la profase. Células hijas con la mitad de información genética. Resultan 4 células hijas haploides.